Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, este espacio que es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche por su canal TN, su canal de evento y negocio. Hoy nos acompañan en la conducción de este espacio Miguel Díaz desde Santiago y Elizabeth Rodríguez desde la ciudad de La Vega. Y nosotros estamos aquí en Moca, lo que significa que hoy tenemos un programa bueno entre las provincias vecinas. Y esa es la posibilidad que nos da estos nuevos tiempos, la modernidad, la virtualidad. Y aunque pues ya existe la facilidad de que podamos ir al canal y desde el set del canal pues poder realizar este espacio, nosotros hemos querido seguirlo haciendo desde nuestra casa para seguir enviando ese mensaje, esa información de que debemos seguirnos cuidando. Señores, es alarmante, Elizabeth, Miguel, la situación del COVID en la actualidad, y creo que va a seguir creciendo cada día más los infectados, los muertos. Hoy nos enteramos de un amigo nuestro de aquí de la ciudad de Moca, Evaristo Vargas, un peluquero famosísimo de aquí de Moca, pero además de peluquero famoso, un ser humano excepcional, una persona saludable. Le agarró el COVID y lamentablemente en el día de hoy murió. Así hemos visto otras noticias a nivel nacional. Así es que con esta noticia, ¿verdad?, le damos las buenas noches a Elizabeth Rodríguez desde La Vega, defensora pública, y a Miguel Díaz en su condición de conductor también de este espacio, defensor público de la ciudad de Santiago. Vamos a ver cómo me va hoy con estos dos defensores. Estoy solito, Chesney me dejó solo por situaciones de trabajo. Buenas noches ambos. Sí, buenas noches a mi querido colega que hoy me place compartir con él después de un gran tiempo, Miguel, de la ciudad de Santiago. Y aunque diga Saturnino que hoy está solo porque no tiene a Chesney, recuerde que Chesney, aunque hoy está dentro de la bancada del Ministerio Público, pues también fue defensor público, o sea que básicamente está entre los dos bandos, como uno dice. Para nosotros es un placer de verdad poder llegar hasta esa comunidad de la ciudad de Moca, que siempre está atenta, sabemos, a este programa los jueves en el espacio dentro de la justicia, porque siempre estos temas judiciales concitan mucho público. Sobre todo quiero saludar al público selecto que tenemos del Centro de Corrección Isleta Moca, donde los internos están siempre ahí sintonizando este programa. Al día siguiente recibo siempre muchas llamadas indicándome pues que vieron el programa, así que un saludo para todos ellos. Buenas noches, Miguel. Un placer para mí estar aquí con ustedes, con Saturnino, que ya ha sido una costumbre que esté participando en esta producción. También un saludo a Elizabeth Rodríguez, colega defensora pública, coordinadora de la Defensa Pública de Moca. Por igual es un honor para mí estar con ustedes y poder compartir de unos temas muy interesantes que tenemos preparados para la comunidad jurídica y no jurídica, que siempre está atenta a este espacio y tomando insumos sobre los aspectos que va desenvolviendo nuestra justicia en la República Dominicana y ante la crisis del coronavirus. Quiero destacar, Saturnino, algo muy importante. Como bien decías, este tema de la pandemia ha ido creciendo mucho y en Santiago, por ejemplo, el 90% de las camas y las unidades de cuidado intensivo están ocupadas ya. Es decir, que la población debe ir entendiendo que el único combatiente o la primera herramienta para erradicar este virus es uno mismo, cuidándose y cuidando a los demás. Y si no lo hacemos, esto va a seguir colapsando. Y vienen muchos conflictos porque vi un comunicado, y esto es una noticia que deben entender la población. El HOMS anunció que solamente utilizarán los ventiladores para las personas que entiendan ellos que tienen más posibilidades de sobrevivir al virus. Es decir, que las personas con condición de vulnerabilidad no le van a colocar ventiladores. Es decir, esto genera un debate jurídico y ético, al final de cuentas, pero están obligados a lo imposible las clínicas.
Esto es algo que nos llama la atención. Sin embargo, todos estos conflictos van a llegar a la justicia, pero una justicia que ahora mismo está virtual y que genera muchos escuellos y muchas contradicciones a lo que nosotros creíamos anteriormente que deberían ser los principios que rigen las audiencias y más los procesos penales. Eso estaba viendo, Miguel, hace apenas unas horas, ese comunicado del vocero del HOMS, donde explicaba esta situación de que van a dar prioridad a las personas que ellos entienden que tienen mayores probabilidades. Entonces se generan situaciones y pudieran, no sé qué tanto, porque tú dirías, bueno, tú tienes un azúcar alta, tienes presión alta, yo entiendo que podría morir más fácil que una persona que llegue sin esos síntomas o no tiene esa condición previa. Pero estaríamos como una discriminación, ¿verdad? Entonces aquí ese tipo de discriminación podría también encerrar situaciones jurídicas, entiendo yo, una vez que una persona esté ingresada en una clínica. O sea, la situación es difícil. ¿Qué te parece, Elizabeth? Bueno, ahí está en juego entonces el deber de los estados, el deber que guardan todos los estados, deber de garantía. Yo pienso que bajo el pretexto de que no existen las condiciones, o sea, puede crearse una situación que vaya en detrimento de la vida de seres humanos, y aquí estaríamos entonces hablando de un derecho fundamental en juego. Entonces pienso que el Estado, más bien, en vez de pensar en esa solución, debe de crear los mecanismos, ¿verdad? O buscar la forma para poder garantizar la salud y la vida de sus ciudadanos. O sea, no sería un pretexto básicamente con asidero, y pudiésemos estar frente inclusive de un crimen de lesa humanidad, si se quiere. O sea que básicamente esto está en juego, es un tema muy serio. Pienso que en todo caso la situación quizás de la propaganda política de los últimos días, nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto, porque ciertamente no se llevaron los protocolos y los cuidados debidos. Tenemos una incidencia bastante alta, no sabemos qué vaya a pasar a partir de ahora, qué medidas se pueda tomar, porque ciertamente nosotros sabíamos, o sea, yo creo que todos estábamos ya preparados para lo que venía posterior a lo que fue toda esta campaña política recientemente, en donde salían todos abrazados. Yo veía personas sin mascarilla. El día pasado pasé por un lugar, por un parque, y todas las personas que estaban ahí estaban ingiriendo bebidas alcohólicas sin ningún tipo de protección, sin distanciamiento social y sin mascarilla. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Yo creo que también hay un asunto de conciencia. Yo pienso que las personas no han tomado conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos envueltos. Eso es lamentable. Así es, y uno se pone a pensar, o sea, cuando le toca cerca, porque como decía, al que tiene una persona con esta condición, se da una situación más grave aún. Es que tú básicamente tienes que llevarte de la información que te da un enfermero, por ejemplo, en el caso de Moca, que es lo que más vivimos de cerca. Hay un parqueo, un área habilitada con una carpa, tú tienes un enfermo ahí, es una enfermera que sale al parqueo a buscar las cosas que tú llevas, que te da informaciones, pero tú en esencia tú no sabes cómo está ese paciente, ese familiar tuyo. Entonces tú no sabes si esos son de los pacientes que se ha decidido no ponerle ventilador porque entienden que está más avanzado hacia la muerte según criterios médicos. O sea, es una situación alarmante para que tenga un paciente en la actualidad. Yo no quisiera ni siquiera verme cerca de ese espejo. Muy lamentable. Y hablando precisamente de eso, nuestro programa de hoy va encaminado a una situación que también ha afectado en el ámbito de lo cotidiano. Vamos a decir que este virus, y mucha gente dice y se pregunta cómo es que un microorganismo tan pequeño, invisible,
puede ocasionar tanto daño. O sea, esto ha cambiado al mundo, y en ese cambiar el mundo nos ha cambiado la vida también a los juristas, a los abogados, a los jueces en sentido general. Pero pienso que una de las áreas más afectadas dentro del ámbito de la justicia es la parte penal. O sea, cómo afecta la situación de la virtualidad a los procesos penales. En días pasados se estaba analizando en un webinar de la Escuela Nacional de la Judicatura cómo en otros países, por ejemplo en Puerto Rico, han enfrentado la situación. Estaba una magistrada defendiendo la virtualidad, o sea, diciendo de los beneficios que esto puede acarrear, pero habidas cuentas, cualquier situación que se pueda analizar iría o va en detrimento de los principios del debido proceso al momento de evaluar un proceso penal. Y es lo que pretendemos en el día de hoy, evaluar cómo afecta, y más que nada, los principios de inmediación y contradicción. Y hay otros que también están en juego, que no quizá afecta tanto a lo que es el proceso en sí, pero sí desde otras vertientes. Porque nosotros nos ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, cuando hay un familiar de algún interno que dice, licenciada, me llamó mi hermano, me dice que en el día de mañana le van a celebrar una audiencia y va a ser en el teléfono. Yo no entiendo eso. O sea, va a ser una audiencia virtual. Y yo quisiera saber si yo puedo estar, cómo yo podría participar. Entonces, aquí vemos también en juego la publicidad de los procesos, en donde no solo intervienen las partes, sino que cualquier persona pudiese intervenir. Entonces, no todos, y vivimos en un país todavía de gente pobre. Por ejemplo, nosotros los defensores públicos, ya está Miguel, estamos siendo afectados por el hecho de que nosotros tenemos personas que no tienen acceso muchas veces a un buen celular, no tienen computadora. O sea, ¿cómo se va a manejar ese tema? Entonces, cuando nos dicen, pero ¿cómo podemos participar? O sea, yo quiero estar en la audiencia de mi familiar y es un derecho que tienen, porque por la publicidad esa persona pudiese participar, pero tenemos una audiencia virtual. Nosotros hemos estado evaluando y volviendo al tema de lo que es la crisis de esta pandemia, sobre todo en nuestro país. Hay un tema de salud también con los internos, que eso lo entendemos hasta cierto punto. Porque un interno que se saque desde un centro va a tener contacto con algunas personas que están fuera, y entonces ahí podría acarrear una situación para el centro en donde no existe tanto distanciamiento social y pudiese propagarse con más facilidad el virus dentro de un centro carcelario. Pero, habidas cuentas, tendrá que buscarse la solución, crear mecanismos, porque ciertamente hay casos y hay casos. Y por ejemplo, ustedes que están ahí saben, ustedes pueden quizá pensar en un proceso X en donde ustedes dirían, yo ese proceso no lo puedo conocer virtual, porque es que se presta para tantas cosas que son de las cuales vamos a compartir en el día de hoy. Y hemos visto una serie de resoluciones, de instrucciones por parte del Poder Judicial que hasta cierto punto incluso son inconstitucionales, porque se está legislando básicamente mediante una simple instrucción. Y eso también es un tema que está ahí, que pudiese eso ser inclusive atacado. Entonces, hay procesos que quizás pueda llevarse por la vía virtual. Se estuvo analizando en ese webinar de la escuela que, por ejemplo, un proceso civil, hay procesos civiles que se pueden llevar perfectamente, e incluso las audiencias de la Suprema Corte de Justicia, en donde uno básicamente lo que va es a concluir, porque uno va allí y por más argumentos que uno quiera, aunque
procesalmente uno debería argumentar sobre cada uno de los medios. Sin embargo, a uno se le limita a concluir. A uno se le dice, uno se para allí y lo que se le dice es concluya. Entonces, en esas condiciones, entiendo que sería factible. Pero esos procesos en donde la inmediación va a jugar un papel estelar, a mí honestamente me da terror. Me da terror conocer algunos procesos, porque incluso estamos frente a la frialdad de una cámara en donde hay gestos, hay situaciones, inclusive articulaciones que no se van a percibir. Y es más fácil muchas veces usted tomar una decisión detrás de una cámara sin usted estar viendo de manera personal a ese ser humano que espera ser juzgado dentro de un marco legal. Entonces es un poco difícil y entendemos el tema de salud y estamos claros. Ahora, lo que también nos aterra como penalista, sobre todo que el penalista es muy cuesta arriba, sentarse de manera tranquila y no pararse y pasearse por el escenario o como decía la magistrada Esther Ayelán Casanova, que ella decía que el abogado litigante penalista, cuando está realizando las preguntas, usted se para, hace su pregunta. Ahora, cuando usted ya llegue a la pregunta que usted quiera llegar, usted hace con la toga como Batman, así, no más preguntas, y se voltea con la toga. ¿Cómo hacemos todo eso? O sea, ¿cómo nosotros jugamos el rol del litigante? O sea, el rol del litigante es un rol activo, no es un rol pasivo, sentado frente a una cámara. Y hay cuestiones que quizás no se han analizado. El día pasado salió un meme donde había un testigo sentado en una audiencia virtual y como 10 personas con pancartas diciendo, ustedes saben que los testigos no pueden leer ningún proyecto, ningún borrador. Entonces, qué fácil va a ser para un testigo ahora recordar de qué color tenía la blusa la persona que está siendo imputada, porque va a haber uno con un letrerito detrás que va a decir rojo. O para los agentes de la dirección, que aunque ellos siempre se lo han embotellado un día antes, porque es una botella que llevan sobre las actas, los fiscales le pasan escaneado el acta o hasta una foto. Refrescar la memoria, tú sabes que actúan en muchos casos y es parte de la técnica de la litigación, precisamente, no solamente nosotros. Ustedes los defensores también lo hacen con sus testigos y les refrescan la memoria, pero al final con las técnicas y las herramientas del litigante pues puede determinar si está mintiendo o no. Hay una parte, Elizabeth, en la parte que tú vas. Yo conversaba hoy precisamente con un actor del sistema, con un juez, que al parecer está en esto porque no tiene de otra, ¿verdad? Porque ellos como subalternos no tienen otra manera que no sea aceptar. Y él me decía, pero es que ustedes, refiriéndose a mí inclusive, pues era conmigo que estaba hablando, ustedes los fiscales son culpables de esto y los defensores son culpables de esto, porque ustedes están conociendo las audiencias, ustedes le están, y él no lo decía de manera un poco disfrazada, le están siguiendo el juego a la gente del Poder Judicial. Si los defensores y los fiscales dicen que no van a conocer las audiencias, él decía, los abogados que están en protesta ahora mismo tuvieran mayor fuerza en sus reclamos, pero mientras tanto, con los defensores que tienen más de un 80% de los casos penales, que es donde más se afecta realmente con la situación de la virtualidad, no va a prosperar ese reclamo de los abogados. ¿Qué te parece a ti ese parecer de un juez? Sí, pero, que no es de Moca, déjeme decirle, porque ahorita empiezan los jueces de Moca a llamarme, a decirme que cuál fue el juez. Pero recuerden que todavía no hemos llegado al punto crítico del conocimiento de las audiencias virtuales, de procesos propiamente dichos. Cuando estamos más bien favoreciendo a nuestros usuarios porque estamos promoviendo revisiones, cese, donde se le está
variando la medida privativa de libertad por una no privativa, entonces obvio que no vamos a reclamar. O sea, todavía no hemos llegado al conocimiento, no se ha dado la primera audiencia en donde se tenga que debatir ese tipo de situaciones que nosotros estamos ventilando en el día de hoy. De mi parte, yo entiendo que habrá procesos, por ejemplo, porque entiendo yo que debe de dársele la oportunidad, sobre todo para uno decidir si se está de acuerdo o no con el conocimiento de una audiencia virtual. Revisiones, cese hasta ahora. Pienso que, por ejemplo, algunos procesos donde tú lo que vas es más bien a una suspensión condicional de la pena o acuerdos plenos y parciales, o sea, ese tipo de procedimientos. Y como también decía, audiencias en la Suprema y hasta cierto punto audiencias de la Corte, pero estamos hablando de procesos en donde la inmediación se va a ver mutilada. O sea, ¿dónde va a estar ese contacto? Incluso, algunas veces yo me he puesto a pensar y analizar, cuando se esté presentando un arma, por ejemplo, una pistola, que tiene un serial o algo, hay cuestiones que inclusive se pudiesen hasta alterar, porque usted verlo de manera física no es lo mismo. Entonces va a haber pruebas, ese contacto con las pruebas, esa inmediación mutilada, la vamos a ver reflejada precisamente cuando tengamos que evaluar algunos elementos de prueba. ¿Cómo se van a reproducir los elementos de prueba? Nadie ha pensado en eso. O sea, son una serie de cuestiones sin contar además con que no va a haber publicidad, básicamente, porque el interno va a estar desde su centro, desde el centro, y ya ellos están como medio acostumbrándose, porque algunas veces ellos me llaman y me dicen, me llamaron para una audiencia mañana. Entonces ya ellos mismos muchos quieren como que se les conozca. Yo quiero sí, claro, que ya se conozca mi proceso, sea virtual, sea como sea, pero las incidencias y las problemáticas que conllevan un juicio de esa índole, incluso vuelvo a utilizar la palabra que me aterra, porque las condenas van a estar a la orden del día. A la orden del día. O sea, ustedes se imaginan una condena de 30 años, sentado frente a un aparato de una computadora. O sea, la inmediación y la misma oralidad por el tema que yo le decía, ya hasta de los mismos gestos, de la forma en que usted podría manifestarse, todo ese tipo de situaciones. Incluso hablamos de solemnidad, que se van a mantener normal, lo que sea, pero vi hace unos días, en el día de ayer que estaba circulando, una fotografía de un abogado fumando. Entonces puso a alguien, viva la virtualidad, que estaba fumando. Hemos visto videos de abogadas en la calle, vi una abogada en plena calle celebrando. En la calle, alguien pasándole papeles y vehículos, y gente pasándole por el frente. Y ni qué decir que si estamos en la casa, yo me voy a poner mi camisa blanca, mi corbata, mi toga, mi vinete, pero a lo mejor tenga unos shorts, porque no se van a ver los shorts. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, lo que yo espero que estas medidas sean transitorias y que sea por el momento, pero no sé si Miguel tendrá la misma impresión cuando tenga la verdad, pero creo que todo apunta a que nuestro presidente, el magistrado Luis Henry Molina, piensa extender y piensa como dentro de ese cambio de Justicia 21 que hablábamos precisamente en uno de los programas, que se quiera adaptar, porque como que vi el sentido de la invitación que se le hizo a la magistrada de Puerto Rico, lo vi como en el sentido como de motivar a que las audiencias se celebren virtual y de las facilidades
y de los costos que uno estaría ahorrándose y demás. Entonces, creo que bajo ningún concepto pudiésemos entender o pretender más bien por parte del Poder Judicial que esto vaya a ser una práctica normal, porque un proceso penal no soporta una virtualidad. Mira, Elizabeth, nosotros, alguien decía, bueno, decía la magistrada, creo que a Arely Ricoeur, que la virtualidad llegó para quedarse, lo decía hasta con cierto, porque tú sabes que ella de lo que está en eso, de verdad. No, porque ella es la coordinadora del departamento y tiene que depender. Entonces, mira, y yo creo que ciertamente, yo que estoy a diario en los tribunales, porque ustedes, no sé, Elizabeth, pero sé que van de manera, no diario, yo que me paso el día en los tribunales ahora mismo. Realmente lo que están haciendo es para quedarse. En Moca, por ejemplo, dejaron, creo que la titular con 2 o 3 para lo que es la recepción, coordinar lo que son las audiencias. Y los demás, yo he visto sacar equipos, porque los demás empleados, incluyendo en mi tribunal, están en lo que se llama el CAP, o sea, el Centro de Acopio de Documentos, que están escaneando los documentos, son las personas que van a estar recibiendo las instancias, recibiendo los documentos a través de la virtualidad. ¿Qué implica eso? Que no obstante haberse dicho que a partir del 29 se van a reaperturar la presenciabilidad en los tribunales, lo que ellos están haciendo, porque si fuera para el 29 y dijeran vamos a dejar esto hasta aquí, vamos a parar esto, vamos a volver otra vez, no estuvieran haciendo esa logística, escaneando todos los expedientes, poniendo secretarias inclusive con equipos para recibir toda una logística que se está preparando. Entonces yo quiero que después que vayamos a una breve pausa comercial, pues también Miguel, que hoy está en condición más de conductor que de invitado, porque tenemos a Elizabeth, que es, vamos a decir, nuestra invitada de hoy, aunque es conductora desde hace más de 4 años, pero viene nada más el título. Yo no soy conductora ya. Viene cada cierto tiempo, no, porque tú eres conductora cuando tenemos otros invitados. Hoy estamos todos aquí compartiendo. Okay. Miguel entonces nos hable de su parecer, porque lo que están haciendo no es para que a partir del 29, como es la esperanza de muchos, se empiecen a hacer las audiencias presenciales. Va a seguir siendo una supuesta opción, pero una opción que no es opción, porque te doy la opción de o es virtual o presencial, pero presencial todavía no. Entonces, en ese sentido, después que vayamos a una breve pausa comercial, también me gustaría escuchar la opinión de Miguel Díaz desde Santiago. Quedarse en su casa es la invitación, seguir viendo estos programas, así es que no le cambie, volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, compartiendo con Elizabeth Rodríguez, quien está en su casa, Miguel Díaz, quien también está en su casa, y nosotros que estamos aquí en Moca, llevándole a ustedes las informaciones necesarias, a ustedes, nuestros amables televidentes, y siempre reiterarle a esos televidentes cautos que tenemos en el CCR. Hoy tenemos 2 defensores, ellos se alegran mucho cuando ven a Elizabeth, o cuando traemos a Marisol, que también pues de vez en cuando ha venido, y los defensores, porque ellos se sienten ahí como más representados. Hoy sí van a hablar cosas que nos favorecen, porque muchas veces nos dicen, ustedes en el programa plantean una cosa y cuando están en los tribunales como que son otras. Y es que aquí nosotros somos abogados, somos en condición de jurista, ¿verdad? Y uno en los tribunales muchas veces, aunque trata de ser lo más objetivo posible, pues por algunas técnicas de litigación, como hablaba Elizabeth, pues asume cierta postura que quizás cuando son imputados y es un fiscal no le gusta, y cuando son víctimas y está el defensor hablando tampoco le gusta. Miguel, lo que te decía al inicio, antes de ir a la pausa, hemos visto nosotros, hemos presenciado que la virtualidad, como dice Arely Ricoeur, ha llegado para quedarse, porque ya están haciendo las divisiones. Como te decía, inclusive una gran parte del personal está siendo destinada al CAP, Centro de Acopio de Documentos.
para que la virtualidad se quede. Y esa opción que se ha hablado, que tú mismo lo has dicho varias veces, y Chesner, en cierta forma no es ninguna opción, porque es una opción como trenca, o sea, tú la quieres presencial o la quieres virtual, pero si es presencial ahora no podemos. ¿Qué te parece? Sí, esto ha generado muchos inconvenientes, el tema de la justicia virtual. Y quiero citar a Elizabeth cuando antes de la pausa establecía que todas las personas quieren acceder, las personas que, familiares, amigos, quieren acceder a ver qué está pasando con su familiar que está siendo juzgado a través de la virtualidad. Y hay algo que entiendo que el Consejo del Poder Judicial no evaluó al momento de instaurar esta virtualidad, y es la brecha digital. Esa brecha digital que existe en República Dominicana, donde no todos somos nativos digitales, no todos tienen acceso a las tecnologías, independientemente de que se diga que es fácil tener un teléfono, es fácil ahora más tener una computadora que antes. Lo entiendo y lo creo. Cuando estaba en mi juventud, tener una computadora era sinónimo de cierta opulencia. Y ahora cualquier persona puede tener una computadora, más fácil que antes. Pero sin embargo, esto no elimina la brecha de digitalización que hay. Muchas de las personas que han tenido que, forzosamente abogados, que son profesionales, que han estudiado en una universidad, han tenido que verse limitados y con muchos problemas para acceder a la plataforma Teams, de Microsoft Teams, que es la que estamos utilizando ahora para conocer las audiencias virtuales. Y se dan muchos problemas en el conocimiento de las audiencias porque a veces no saben cómo manejar, ni siquiera cómo prender a veces la propia cámara o el audio, y se pierde hasta mucho tiempo con esto. Y es porque tenemos una baja instrucción en el uso de las tecnologías. Y algo muy importante, la publicidad, pese a que no se ve tanto como una afectación tanta para los ciudadanos que están en el proceso, es decir, imputados, víctimas y los actores, es el control democrático que tiene la ciudadanía a la labor judicial, porque los jueces no son elegidos por voto. Entonces, ¿cómo el ciudadano sabe si ese juez está haciéndolo bien o está haciéndolo mal? Con el legislador, el próximo periodo no voto por él, voto por otro. Así mismo hago con el presidente. Sin embargo, ¿cómo hacerlo con el juez? El juez se va a quedar ahí porque son inamovibles y no pueden ser destituidos a menos que sean en base a una falta grave. ¿Cómo la ciudadanía controla eso? Bueno, pues acudiendo a las audiencias, verificando cómo los jueces deciden y si entienden que están actuando correctamente, y poder hacer las denuncias del lugar. Pero esto no se puede sin la publicidad. ¿Qué ha pasado? El Consejo del Poder Judicial quiso garantizar mínimamente lo que era la publicidad en las audiencias virtuales con un tema de lo que se llamaba el link de acceso, según la 007-2020, la resolución del Consejo, donde se colocaba un link propuesto para que las personas, a la comunidad, se colocaba en línea y todo el mundo pudiera acceder a ese link y ver las audiencias. Sin embargo, ¿qué me he topado yo? Yo acudí a una audiencia de fondo de un recurso que había interpuesto en la Corte de Apelación de Santiago, y cuando vamos allá, los jueces, por lo menos, me encantó esa parte, previeron y dijeron, está disponible el link de acceso, le dijeron al operador, para garantizar la publicidad, porque esto es un proceso público, oral y contradictorio, y este es uno de los requisitos. El operador dijo, no está disponible. Bueno, pues tuvieron que aplazar la audiencia para tener esa garantía. ¿Qué pasa? El imputado quería que se conociera su audiencia ahí mismo. Pero hay un debate ahí, si era factible o no era factible. ¿Qué pasa? Luego voy a una audiencia preliminar, que ya en Santiago se están fijando de todo. Hasta juicios se están fijando. Y vamos a la preliminar, y el juez quería conocer la preliminar sin que se tuviera disponible el link de acceso. Se hace la salvedad. Pero hay jueces que están con más claridad de que se deben respetar la garantía mínima y otros no. Pero esta es la fecha que todavía no se ha reparado ese link de acceso, por lo menos en Santiago. No sé cuál es la realidad en otras ciudades. Y esto genera que ni siquiera la propia resolución 007 se está cumpliendo a cabalidad, y por lo mismo se van afectando incluso más los principios del juicio, que son importantes para garantizar que eso que se decida allí tenga algún cierto límite de legitimidad. Y ahí viene lo siguiente, dirán el Consejo del Poder Judicial, y así lo decía la magistrada Arely Ricourt en el webinar, y lo decía en otro webinar que vi del Centro de Estudios de Derechos Humanos, donde participó ella, participó Wilson Camacho y participó el ex magistrado Pedro Balbuena, y ellos establecían que era una opción. O sea, yo decido
acudir a la virtualidad o no. Y yo hice una pregunta bastante interesante que generó un debate en ese webinar, y era: ¿hasta qué medida para una persona privada de libertad la virtualidad será una opción cuando quiere que su proceso se conozca? Muchas de las personas que están en el centro de la isleta Moca están deseosos y desesperados por conocer sus audiencias, que por lo menos diga el juez, usted es culpable, usted es inocente, o cuánto tiempo le queda o no le queda, si se va para su casa o no. Porque eso es algo natural que tiene una persona que está en un proceso judicial, quiere darle fin a ello. Y cuando usted le diga: mira, tenemos la virtualidad que te va a afectar muchas garantías, el proceso no va a ser muy correcto, ahí va a haber un juez que tal vez no tendrá la misma sensibilidad de poder visualizar que está juzgando a un ser humano y que lo que pueda pasar allí le va a afectar. Es muy fácil, como decía Elizabeth, yo decir 30 años de una computadora y la apagué y la cerré y me olvidé de eso, al yo ver los ojos de esa persona que le estoy diciendo, miren, y los familiares ahí escuchando todo el mundo, y que las reacciones que puedan tener después de ello, y decir 30 años, no es lo mismo. Es más fácil desde una computadora y yo la apago y nadie más me va a ver, no hay publicidad y nada. Entonces uno le explica esto a los ciudadanos que están en los internos y ellos van a decir: pero entonces, ¿para cuándo, licenciado? Claro, yo la quiero presencial, póngame la presencial. Ah, no, espérate, que eso va a ser el próximo año. Ahí uno se queda, y entonces, ¿hasta qué punto y hasta qué medida es una opción la virtualidad? No es ninguna opción, es una falacia. Es una falacia decirle a este ciudadano que aguante para su audiencia cuando le están diciendo: mira, la virtualidad está aquí, conócela ahora mismo y la va a resolver, pero sin saber qué es lo que vaya a pasar. Y eso va a montar una presión incluso a los mismos abogados que vamos a tener que asistirle. En lo particular, cuando Nino establecía de que lamentablemente, como los defensores estamos conociendo y los fiscales, las audiencias, tal vez el reclamo de los abogados no sea tan elevado. Creo que en cierta medida podría hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nuestra institución ha asumido una postura de garantizar el derecho a la salud en estos momentos. Y lamentablemente, que es una falla técnica del sistema, manejamos más casos de lo que debería manejar la defensa pública. La defensa pública está diseñada como institución, es para un uso excepcional, para personas que no tengan abogado, por cualquier circunstancia, entonces tenga un defensor público. Pero ¿qué pasa? Este país, con tantas precariedades económicas, con tantas situaciones que se ven a diario, requieren al servicio público en vez de pagar un abogado privado. Y más cuando brindamos un servicio de calidad. Y esto ha generado que se haya abarrotado el servicio de defensa pública, y por eso tenemos un 80%, y por eso tal vez el reclamo de los abogados no se pueda ver, porque la realidad tal vez de nosotros no sea la misma que tengan esos colegas que están en la calle y que quieren ejercer en la presencialidad. Y esto genera un problema. El mismo sistema ha generado esta situación para que se pueda proteger el propio Consejo del Poder Judicial y seguir conociendo sus audiencias. Pero ¿esto tendrá un límite? Yo creo que no, porque la justicia 2020-2024 que estableció el Consejo a través de Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, incluía la digitalización de la justicia. Lo que pasa es que en medio de esta pandemia han sabido aprovechar eso y lo han introducido sin las debidas reformas que se debían agotar, porque sé que en un periodo normal, sin la pandemia, sin elecciones, se hubiese intentado hacer esto de la virtualidad de manera impuesta, como se está haciendo ahora por medio de resoluciones, y esto hubiese generado un escándalo. La comunidad jurídica hubiese explotado, los mismos legisladores se hubiesen sentido usurpados en cuanto a sus funciones y hubiesen atacado esto. Pero como ahora estábamos en pandemia y en política, esto se quedó de lado. Hay que ver ahora en la serenidad, cuando superemos poco a poco esta crisis sanitaria, ver cuál será la postura de las diferentes instituciones que tienen que lidiar con esto, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, si van a entender que es correcto o no que se perpetúen las audiencias virtuales sin una reforma constitucional, o por lo menos la introducción de leyes que modifiquen el Código Procesal Penal y los distintos códigos para introducir la virtualidad en ciertos casos, porque entiendo, al igual que Elizabeth, independientemente de que la virtualidad cumpla con el voto de la Constitución y las leyes, hay procesos que no deben de conocerse por la virtualidad. Y la justicia penal es la más afectada. La justicia penal y más el juicio penal, porque es el momento estrella para todo litigante, como bien decía Elizabeth, es el momento estrella, es allí donde todo influye, los gestos,
el movimiento, hasta los grandes tratadistas de técnicas de litigación han establecido que hasta la forma en que usted se para interrogar, eso influye. Entonces, ¿cómo usted va a decir que a través de la virtualidad, con una pantalla ahí, usted va a generar todos esos impactos que se generan en el juicio? Y miren, las audiencias, la virtualidad, independientemente de cuál internet mejor usted tenga, tienen un delay. ¿Qué es un delay? Un retraso. Un retraso, lo que yo estoy diciendo ahora, a ustedes le está llegando 1 segundo o 2 segundos más tarde. ¿Qué pasa con eso? Si yo estoy haciendo unas preguntas y los grandes tratadistas de técnica de litigación establecen que uno tiene que llevar un ritmo en el contrainterrogatorio, es decir, cuando le toca a la defensa preguntarle al testigo de la fiscalía, y viceversa, cuando la fiscalía tiene que preguntarle al testigo de la defensa, hay que hacer un ritmo rápido para que el testigo no comience a pensar o a maquinar si se está equivocando o no, para que diga lo que le sale de su corazón. Entonces, si hay un delay de 1 o 2 segundos, ¿cómo usted va a recibir la información adecuada en ese interrogatorio de que él le respondió sí o no? O si usted lo escuchó, si se frizó, o si hubo una objeción y el testigo siguió para adelante hablando y esa información incorrecta entró al juez y el juez se contaminó, porque van a decir no, porque él objetó, yo no lo voy a considerar, pero eso quedó en la mente del juez. Eso quedó ahí y eso no se borra. Podrá decidir por otra cosa, pero se quedó con eso en la cabeza de que el testigo dijo eso. Y con eso falla al final de cuentas, porque el juez es humano. Y eso le va a afectar al final de cuentas para la decisión. Realmente hay una parte también, Miguel, que tiene que ver mucho con la misma confesión de la virtualidad. Es que, bueno, hoy me decía una secretaria que ya habilitaron por lo menos para que puedan haber 8 personas, pero hasta la actualidad solamente 4 personas. Solo el organizador de la audiencia es que tiene acceso a ver a todo el mundo, pero te apaga los micrófonos. Y como decía Miguel, bueno, una audiencia, las objeciones, por ejemplo, y que yo tenga el micrófono apagado, porque el que esté ahí monitoreando puede, bueno, lo estoy viendo a todo, descuidarse, pero el querellante, el actor civil, el abogado, los defensores, si están, por ejemplo, que no estén defendiendo la misma persona, quieran objetar, o 2 o 3 personas que quieran hablar al mismo tiempo y tienen el micrófono apagado, o no se están viendo. Entonces ahí realmente tendrían que habilitarlo no solamente para 8, como dicen, tendría que ser para mucho más. No, y sobre todo, lo que decía Miguel, de las objeciones, yo siempre pienso, en nuestro país que el internet es tan malo, o sea, que en ese mismo instante se te frice a ti, se te vaya el internet y tú quieras hacer una objeción, y ese testigo continúa normal hablando, eso se va a dar bastante. Entonces, todas las situaciones son precisamente las que van a afectar. Decía Miguel que se ha aprovechado el momento de la pandemia para introducir esos cambios. Y uno de los cambios que está teniendo más acogida ahora mismo es la cultura de 0 papel. O sea, ahora mismo tenemos una situación un tanto difícil porque hemos querido, pedimos cualquier cosa, no, tiene que ser virtual. Incluso decisiones que ya estaban listas antes tienen que solicitarte por la vía virtual. Entonces, ese es otro problema también y es el acceso que estamos teniendo. Han cambiado la plataforma como 3 veces, pero ninguna hasta ahora ha estado funcionando adecuadamente. Nosotros constantemente en el grupo, siempre lo que yo dice, alguien ha podido depositar hoy porque yo no he podido hacer nada. O sea, tiene muchos inconvenientes. Entonces, si realmente se quiere, ¿verdad?, introducir todo el tema de la virtualidad, pues tendrán que crear entonces un acceso más efectivo. Muchas plataformas cambiadas, nunca funcionan. Entonces, otra cosa, por ejemplo, con el tema de las revisiones, tenemos un problema serio. A nadie se le dijo, había muchos abogados quejándose y defensores también, de que para un tema, por ejemplo, yo decía, pero es que no hace falta, porque si hay
medida que fue conocida en marzo, en plena pandemia, que se supone que no fue apelada porque la Corte no estaba habilitada, ¿por qué te exigen certificación de no recurso? Entonces hay un tema con eso que uno se lo pregunta, pero estamos entonces poniendo trabas. Si queremos entonces viabilizar el conocimiento, entonces deberían ser un poquito más flexibles, menos burocracia. La burocracia hace que los procesos sean estancados. Fueron declarados un sinnúmero de revisiones inadmisibles porque no cumplían con la resolución en el sentido de que no fue aportada una certificación, pero no fueron apeladas porque no había corte. O sea, son medidas que fueron conocidas a finales de marzo, en abril. Entonces, ¿cómo vamos a solicitar una certificación si sabemos que la Corte no estaba habilitada? Esas son de las cosas como que debería prestarse un poquito más de atención y no poner tantas trabas y dejar de un lado la burocracia. Y no creo que se dé el deseo por parte del Poder Judicial, sobre todo de esa palabra que dijo mi querida amiga, la magistrada Arely Ricoeur, que la virtualidad llegó para quedarse, porque ciertamente no va a llegar para quedarse en los términos en que estamos nosotros ahora mismo visualizando los procesos. Es imposible, o sea, no podemos seguir mutilando de esa forma los procesos penales, llevándonos entre los pies, porque nos estamos llevando esos principios que en el día de hoy hemos analizado, que desde el punto de vista que estaba estableciendo Miguel, con el tema de la publicidad, que no basta un link, porque ¿quién podrá tener acceso? Hay audiencias, hay revisiones que han sido suspendidas porque la víctima no puede acceder, ni siquiera la víctima puede acceder. Entonces, tiene que buscarse una persona que descargue lo que es Teams, celulares que por la capacidad, porque son celulares de muy bajo costo, que no tienen capacidad, pues ni siquiera le puede descargar porque no tienen. Entonces, en República Dominicana, hablar de virtualidad de esa forma es muy cuesta arriba, porque fue lo que se le dijo a esa magistrada de Puerto Rico. La realidad de la brecha digital en República Dominicana no puede ser igual, por ejemplo, a Puerto Rico, donde ella alababa que cómo se están conociendo los procesos. Nosotros tenemos muchas limitantes y es una realidad con la que estaremos luchando. Esperar entonces que dentro del marco de lo que pueda ser el tiempo que estemos, pues se puedan tomar las medidas del lugar para esos procesos, los cuales ameritan de una presencialidad donde se le dé la oportunidad a la persona de decidir y que no tenga que esperar, porque el problema viene ahí. Cuando se le da la opción, bueno, tú puedes conocer la hora y si no, entonces tendrá que esperar. Entonces ahí ellos dicen que me la pasen como sea. A mí me han llamado y me han dicho, yo quiero que me pasen mi audiencia por teléfono. Entonces imagínense ustedes centros en donde ni siquiera hay los mecanismos necesarios, donde es muchas veces el jurídico que presta su celular para el conocimiento de las audiencias. Entonces no se ha creado la logística. Así es. O sea, no podemos hablar, estamos diciendo vamos a hacer la cosa así, pero bajo cuál es la logística que se han implementado. Entonces, bueno, Elisa, la cuestión es analizar. Nos están haciendo señas desde el canal ya de que nuestro tiempo de hoy ha terminado. Siempre, bueno, Elizabeth siempre le hace falta más porque es una persona de un buen hablar, sobre todo cuando está hablando de los derechos de los imputados. Se explaya como siempre. Lo difícil será acompañarnos con más frecuencia, Elizabeth. Sí. Darle las gracias también a Miguel, que también es parte de este espacio, y a ustedes, nuestros amores televidentes, que están cada día ahí a las 7 de la noche con este espacio. Buenas noches para todos. Sigan con Dalia Sin Rodeo. Mañana aquí, ni más ni menos, a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches, un placer.